Vamos a orar a Dios para que nos dé la libertad en esta tarde y nos ayude. Señor, te damos gracias al abrir tu palabra, conectarnos, Señor, primeramente contigo para estudiar, Señor, lo que tienes en tu palabra para nosotros en este día, Señor, que nos hace, Señor, vivir confiados, vivir seguros, Señor. Nos da paz, Señor. Háblanos, Señor, en esta tarde e instrúyenos. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, hermanos, estamos en el capítulo 23 de Mateo, y el capítulo 23, después de que él habla con los discípulos, después pronuncia juicio sobre los escribas y fariseos. El Señor vino a traer vida, a bendecir, pero en este caso, él pronuncia 8 ayes, en este capítulo 23 de Mateo, de juicio contra los escribas y fariseos. La semana pasada miramos 3 hasta el capítulo 10, hasta el capítulo 15, pero ahora vamos a leer del capítulo 16 al capítulo 23 del verso 16 al verso 22. Va a ser el cuarto ay. Ya estudiamos 3 ayes. Ahora vamos a estudiar el cuarto. Mateo 23, verso 16 al 22. Y así dice la palabra de Dios. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Muy bien, este es el cuarto ay pronunciado sobre los escribas y fariseos. Jesús reprocha a los fariseos y a los escribas por hacer prosélitos de este último tipo, o sea, muy radicales, muy extremistas. Hacían un prosélito, o sea, lo convertían al judaísmo, lo buscaban por mar y tierra, y una vez que lo encontraban, lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos, o sea, más extremistas, más odio contra el Señor Jesucristo. Y por eso el Señor Jesucristo lo reprocha a quienes cuando eran adoctrinados, o sea, los prosélitos, se hacían más fanáticos e intransigentes que los mismos fariseos, se hacían el doble de fanáticos. El mal de los fariseos se manifiesta en cualquier momento del cristianismo a lo largo del tiempo. La iglesia ya tiene ahorita 2022 años aproximadamente, y ese espíritu fariseico no se ha ido. Mucho extremismo, mucha ley. Pero nosotros tenemos que tener cuidado. Dios nos ha llamado a libertad. Nosotros tenemos que sentirnos libres, a gustos, tranquilos, con descanso cuando vamos a la iglesia y cuando sabemos que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Tenemos que tener esa libertad que andábamos buscando, que el mundo no ofrece, pero que solamente Cristo la da. Entonces, nada de espíritu de fariseico, dejar que Dios haga la obra en los corazones, que las personas se conviertan de todo corazón por medio de la palabra, que el Señor las llene con su espíritu. Un buen alimento, una buena adoración, un buen ambiente, libertad en la casa de Dios.
Hay algunos entre los cristianos, especialmente los de algún modo, de que de algún modo tienen liderazgo, que buscan alumnos o adeptos y hacen cuanto pueden por alcanzar seguidores que apoyen y continúen sus propios errores. Ese es el espíritu farisaico que a veces se presenta en estos tiempos también. Pero dice el verso 16, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Manipulaban las escrituras, ¿por qué? Porque ellos sacaban ganancia de las ofrendas y por eso si alguno juraba por el oro, entonces era deudor. Si prometía algo, una ofrenda, entonces tenía que cumplirla. Porque dicen, si jura por el templo, no es nada, pero si jura por el oro del templo, es deudor. El verso 17 dice, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? Nuestro Señor Jesucristo califica aquí a los escribas y fariseos de insensatos y ciegos. La mayor evidencia en este verso 17, pero la mayor evidencia de necedad que una persona o un líder o un maestro puede tener, la mayor evidencia de necedad es enseñar una doctrina que está en oposición a lo que está en la palabra de Dios o lo que Dios determina en su palabra. Esa es la mayor evidencia de necedad. Si está en la Biblia, nosotros tenemos que creerlo y enseñarlo de esa manera, conforme a la palabra de Dios. Pero si no está, entonces no tenemos por qué creerlo, ni tampoco por qué enseñarlo. Y estas personas Dios les llama insensatos y ciegos. Eran además ciegos por cuanto se negaban a ver la verdad de Dios, enseñando la suya propia. La evidencia de este estado se establece mediante una pregunta reflexiva que determina qué es mayor o más importante, si el oro o el santuario o el templo. Pero Jesús, el Señor, afirma que lo que santifica al oro que está en el templo o el tesoro era el templo mismo. ¿Por qué? Porque en el templo es el lugar donde Dios se manifestaba. Y Dios santificaba el templo y todo cuanto estaba en el templo. Entonces, si el oro estaba en el templo, el templo era el lugar donde Dios se manifestaba, entonces mayor era el templo porque era la casa de Dios, el lugar de su presencia y no el oro. El templo santificaba a el oro, pero no nada más santificaba a el oro, sino que todos los utensilios que estaban en el templo eran santificados porque estaban en el templo, eran apartados, santificados. Pero ellos estaban enseñando una doctrina porque se favorecían de las ofrendas. Entonces, si alguien juraba, tenía que cumplir. También el verso 18 dice, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Una nueva manifestación aquí miramos de conducta perversa. En este versículo se manifiesta. Pero el Señor limpió el santuario. Miramos en el capítulo 20 que el Señor lo limpió. Volcó las mesas de los cambistas, también las palomas y los bueyes, todo esto que había en el templo, el Señor lo santificó porque había mucho comercio. Entonces, para ellos, como dijeron aquí, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Estaban cambiando toda la palabra de Dios, toda la escritura para su propio beneficio. Pero como les digo, el Señor limpió el templo, el santuario, porque era la casa de él. La casa de mi padre
casa de oración será llamada. Fuese lo que fuese, el pecado consistía en violar una promesa dada bajo juramento y en buscar una salida pecaminosa para no quedar obligado por la promesa dada. Pero en el verso 23 el Señor les llama necios y ciegos, perdón, en el verso 19. Y dice, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Es una pregunta retórica. Le dice, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Porque ellos decían que si alguno jura por el altar no es nada. Pero si jura por la ofrenda, entonces es deudor. O sea que tiene que traer la ofrenda. Porque prometió, juró. Pero el Señor les hace esta pregunta retórica. Dice, ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? No había otro lugar que fuese acepto para esta función que el que Dios había establecido en su ley. Dios había establecido la santificación del altar en la congregación del santuario y sus muebles. Todos sus muebles estaban santificados. El altar, la fuente, la mesa de los panes de la propiciación, el candelabro, también el altar de bronce donde se ofrecía el incienso, todos los muebles que estaban en el altar, en el tabernáculo, Dios los había santificado. Todo, Él mismo los santificó. Y entonces, pero por eso dice, es mayor el altar. El altar estaba entrando luego al tabernáculo o al templo, estaba el altar. Era un altar hecho de bronce, más bien era de madera, una madera especial, acacia, pero estaba forrado de bronce. En ese altar se quemaban todas las ofrendas. Y por eso era parte del tabernáculo, eran de los muebles del tabernáculo y Dios los había santificado. La ofrenda la traía la persona y se la daba al sacerdote y el sacerdote la ponía en el altar para ofrendar, quemarla. Pero ellos decían que la ofrenda era mayor que el altar donde se ofrecía la ofrenda. Pero les digo, el propósito de que ellos cambiaban toda la escritura, todo como Dios lo había establecido, era porque ellos se beneficiaban de las ofrendas y de todo, se beneficiaban del pueblo. Pero Éxodo 29:37 dice de esta manera, por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. El altar santificaba las ofrendas, porque las ofrendas se ponían ahí. Y ellos habían cambiado esta escritura de Éxodo 29:37. Por eso está hablando juicio sobre ellos. Y eran ciegos porque conociendo la realidad, cerraban sus ojos a la realidad. Y lo más grave era que conducían al error a quienes eran enseñados por ellos. Como les digo, les voy a volver a repetir, un maestro, un pastor, un predicador, tiene que enseñar palabra. Nosotros queremos aprender y escuchar palabra de Dios, que es lo que está en la Biblia, que nos enseñen de la Biblia, pero no algo que no está en la Biblia. Mateo 23, el verso 20 dice, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, sobre el altar. Jesús enseña a no distinguir entre altar y ofrenda como más importante lo uno que la otra, expresando una conclusión definitiva. El altar y las ofrendas que se presentan sobre él, o sea, sobre el altar, son considerados como una unidad, una sola cosa. Ambas son santificadas porque son dedicadas a Dios.
Cuando se ponía la ofrenda en el altar, entonces el altar sacrificaba la ofrenda y venían a ser una sola unidad, porque esa ofrenda era sacrificada o dedicada a Dios. Mateo 23:21, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Pretender hacer distinción en aceptos puntuales, jurando por elementos del santuario, a los que no se les atribuía valor para exigir el cumplimiento del juramento, era artimaña. ¿Por qué? Porque cuando Salomón edificó el primer templo, le dijo a Dios en la oración de consagración, cuando dedicó al templo, le dijo así: yo he edificado casa para morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. La casa, el santuario de Dios, era amado por todos los creyentes, por todo el pueblo de Israel, no por ser un templo, sino por ser el lugar donde moraba Dios y manifestaba su gloria. Y quebrar un juramento hecho por el templo o por alguno de los elementos propios del templo era un juramento hecho por Dios, que se convertía en perjuro a quien no lo cumplía, con la responsabilidad penal que la ley establecía para ese pecado. Era también tomar el nombre de Dios en vano, y quien así actuara no quedaría sin responsabilidad. Deuteronomio 5:11 nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque cualquiera que tomare el nombre de Jehová en vano será, lo tenía aquí, será culpable de juicio, será culpable de juicio. Entonces eso lo podemos mirar en Deuteronomios 5:11, es uno de los mandamientos también, de los 10 mandamientos: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el último verso, Mateo 23:22, dice: y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Las gentes habían aprendido el sistema farisaico y juraban para apoyar sus afirmaciones y confirmar sus compromisos por el cielo. Juraban por el cielo, por la tierra también, por Jerusalén e incluso por su propia cabeza. Pero jurar por el cielo no era asunto de poca importancia, porque era jurar por Dios mismo, que daba contenido al cielo. ¿Por qué? Porque el cielo no era, porque el cielo es el lugar donde Dios muestra su soberanía y gobierna sobre toda la tierra. Como dice Isaías 66:1, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. O sea que en el cielo está su trono y él descansa sus pies sobre la tierra. Y entonces cuando ellos juraban por el cielo, estaban jurando por Dios mismo. Todo aquello por lo que se jure, sea el cielo o la tierra, involucra a aquel que rige tanto en el cielo como en la tierra con su poder, que es el Señor Jesucristo. Este es el cuarto ay pronunciado sobre los escribas y fariseos. El siguiente miércoles vamos a seguir con los ayes. En este momento la hermana Pati va a tomar lugar. Paz de Cristo. Le damos gracias a Dios por este nuevo día y por el estudio de su preciosa y bendita palabra. Bueno, ya estamos en la lección 34, estamos en el Evangelio de Jesús, la respuesta de los saduceos. Me toca a mí ahora. Quiero ponerme en las manos de Dios para que Dios sea el que hable conforme a su palabra y a su voluntad. Padre, gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres santo,
Por favor, Señor Jesucristo, que tú seas el que hable a los corazones, Padre. Te pido que tú hables a cada uno de los hermanos, de los oyentes que están escuchando estos estudios. Te pido bendiga sus vidas, bendice la de nosotros y ayúdame a exponer tu preciosa palabra. Te lo pido en el precioso y maravilloso nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Bueno, pues voy a leer, estaré leyendo Mateo 22, del 23 al 33. Y dice así: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? ¿Y a que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Bueno, pues los saduceos eran aristócratas ricos, una clase sacerdotal que tenía gran influencia en el pueblo, a pesar de que eran pocos en número en comparación con los fariseos. Era una secta laica. Se dejaban influir por el helenismo y se adaptaron a la demanda romana de nombrar y controlar a los sumos sacerdotes, siendo estos siempre saduceos. Los saduceos se presentaron a Jesús con el fin de desacreditarlo como teólogo, mostrando lo que ilógico e insostenible de la posición de los que creían en la resurrección. Si ustedes se fijan, ellos querían encorralar a Jesús con una pregunta que ni siquiera venía al caso. Realmente ellos ni siquiera creían, ni creían en los ángeles, ni creían en la resurrección. Ellos nada más estaban buscando una ocasión para hacer caer a Jesucristo y poderlo atrapar, ¿verdad? Y en sí ellos ni siquiera eran amigos de los fariseos, ellos eran enemigos de ellos. Pero en este tiempo ellos se unieron para poder buscar una ocasión para hacer caer al maestro. Y acuérdense que el estudio de la semana pasada también quisieron hacer caer al maestro preguntándole sobre la moneda, ¿verdad? De quién era, para también hacerle caer. Y a igual manera también están haciendo querer caer al maestro y lo quieren encorralar, pero él es Dios, él conoce todas las cosas. Bueno, pues Mateo 22, del 23 al 24 dice: y aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. ¿Se fijan? Ni siquiera creían en la resurrección y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Bueno, pues los saduceos citaron un pasaje del Pentateuco en donde Dios requiere que un hombre se case con su cuñada si su hermano o su hermano, esposa de ella, muriera sin dejar descendencia. Era una ley del Pentateuco. Pues estos saduceos lo que estaban haciendo es que ellos creían, ¿verdad?
en todo lo que viene siendo al Pentateuco, los libros del Pentateuco. Estos libros se componen de los 5 primeros libros, ¿verdad? Que viene siendo, ayúdeme pastor, es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números y Deuteronomio. Son 5 libros, los cuales son los libros de la ley, ¿verdad? Pues ellos nada más eran los únicos libros que estudiaban. Por eso ellos no creían en Jesucristo como que era el Mesías prometido, porque ellos no estaban estudiando el libro de Isaías. Y ellos siempre se enfocaban en estos 5 libros del Pentateuco. Ellos sabían bien lo que la ley decía, ¿verdad? Y no sé si ustedes están familiarizados con la historia que podemos mirar de la historia de Ruth. ¿Se acuerda, pastor, la historia de Ruth? Que Boaz, ¿verdad? La redime a ella conforme a la ley y se casa con ella conforme a la ley para que tuviese descendencia el esposo de ella, ¿verdad? Porque ya se había muerto. Pues esta era una ley que estaba, ¿verdad? En el libro de Deuteronomios. Luego en Deuteronomio 25:5, allí vamos a poderlo estudiar, ¿verdad? Donde dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco para que siguiera la descendencia. Esta se conoce como la ley del levirato y es la historia que les estoy dando de Ruth y Boaz. Ellos hicieron esa ley, ¿verdad? Ellos siguieron esa ley del levirato. Bueno, pues los hermanos tendrían que vivir en el mismo sitio. En base a este pasaje, los saduceos fabricaron un cuento para poner un cuento para poner en ridículo a lo que sostenía la doctrina de la resurrección. Ellos querían formar un cuento, un cuadro, querían hacer algo, una mentira, ¿verdad? Para poder tener algo para que hacerlo caer, ¿verdad? Pero Él es el que todo lo conoce y el que todo lo sabe. Y aún sabe antes de que nosotros pensemos las cosas. Bueno, pues Mateo 22:25-28 dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Puesto que los saduceos creían solamente en la realidad de lo material y físico, entendieron que si hubiera una vida futura, tendrían que ser una continuación de la vida terrenal. Pero esta no era no era la doctrina que Jesucristo traía a la humanidad, ¿verdad? La doctrina, el evangelio que Jesús traía a la humanidad era creer en la resurrección, porque Él iba a resucitar de los muertos. Él no se iba a quedar ahí, porque Él es un Dios de vivos. Él no es un Dios de muertos, y Él es un Dios vivo. Él nunca a nadie le ha quitado la vida. Al contrario, Él pone y quita la vida, ¿verdad? Bueno, pues era un plan divino de salvación que Dios traía a la humanidad, y era necesario quitarle las llaves a la muerte porque las tenía y Él se las iba a quitar en la resurrección. Pues ya tenía Dios un plan divino de salvación, ¿verdad? Ellos ni siquiera creían, pero el plan de Dios era divino. Bueno, pues ellos concluyeron que la mujer tendría un tremendo problema en la resurrección. Wow, esa fue la conclusión de ellos, que esa mujer iba a tener muchos problemas porque no iba a saber ni de quién iba a ser esposa, ¿verdad? Bueno, pues decir cuál sería su esposo entre los 7. Jesús señala 2 fallas en el razonamiento
de los saduceos. Y para eso vamos a mirar Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Se fijan? Ignoraban las escrituras e ignoraban el poder de Dios. Jesús tomó la palabra para responder la pregunta de los saduceos. La primera parte de la respuesta es una reprensión bondadosa, pero directa, diciéndoles que estaban equivocados. La causa de estar equivocados en sus apreciaciones dependía primeramente del conocimiento de las escrituras, si era lo que realmente no estaban conociendo realmente, porque no estaba el corazón en las escrituras, nada más estaba el yo personal. El yo ese quiere los bienes materiales, el yo quiere todos los deleites de este mundo. Eso es lo que quiere el yo, pues ellos vivían mucho en el yo personal, pero ni siquiera estaba su corazón en la palabra de Dios. Y para poder nosotros, que el corazón esté en la palabra de Dios, tiene que haber un enamoramiento de Dios, un enamoramiento a Dios y a su palabra. Y entonces cuando nosotros nos enamoramos de Dios, vamos a querer conocer más de su palabra, tener más conocimiento de Él y de su palabra. El desconocimiento del poder de Dios les llevaba a una falta de fe, ya que a Él le es tan fácil crear como resucitar. Acuérdense que en el principio Dios creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ello había, ¿verdad? Pues es muy fácil para Dios crear. De la nada creó al humano, ¿verdad? Del polvo de la tierra lo creó. Ahora nosotros somos creación y venimos de la costilla de Adán, ¿verdad? Nosotros venimos de la costilla del hombre, porque la mujer viene de la costilla, pues de la nada Dios creó al hombre. Eso era muy fácil para Dios crear, es muy fácil para Dios resucitar. ¿Por qué? Porque Él es Dios soberano, todo lo puede, todo lo cree, todo lo sabe. Todo, Él es un Dios omnipotente, omnipresente, y Él podía hacer todo esto, ¿verdad? Aquellos que ignoraban las escrituras y desconocían el poder de Dios, incapaces de comprender el cómo de la resurrección. Las escrituras afirman tajantemente la resurrección y el estado perpetuo de vida resucitada del estado futuro. El Evangelio afirma que Cristo resucitó conforme a las escrituras y de acuerdo con ella nosotros también resucitaremos, ¿verdad? Pues su corazón no estaba en las escrituras, porque si haya estado allí, hayan entendido que Jesucristo, el Mesías, era necesario morir y resucitar al tercer día, ¿verdad? Conforme a las escrituras. ¿Por qué? Porque estaba escrito. Y luego viene el cumplimiento del tiempo en los evangelios, ¿verdad? Y es muy importante escudriñar las escrituras, porque ellas son las que nos van a guiar a la vida eterna. Si yo escudriño la palabra de Dios, me va a guiar a obtener la vida eterna, porque si yo me desvío, mi mente se desvía de las escrituras, entonces ya voy mal y ya voy a la perdición. Pero es importante enfocar mi mente a la palabra de Dios, la cual me va a guiar a la vida eterna. Y para eso yo tengo Primera de Corintios 15:4 que respalda la palabra que yo les estoy dando a ustedes, que dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Esta es una palabra dada en Primera de Corintios 15:4. Luego Mateo 22:30 al 33 nos dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles. Mismo Jesucristo está hablando aquí, porque están las palabras en rojo, porque la resurrección ni se casarán,
ni se darán en casamiento. No se preocupe usted, usted tiene que buscar su salvación, ¿verdad? Porque su esposo, él debe de buscar su propia salvación. ¿Por qué? Porque no nos vamos a ir como un matrimonio. Cada uno se va a ir conforme busque a Dios, ¿verdad? Mi deber es orar por los que me rodean, orar por mi esposo, orar por mis hijos, pero cada uno es responsable de su salvación. Los ángeles de Dios en el cielo, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. En el mundo de la resurrección no habrá matrimonios como en la forma actual. Jesucristo les enseña que el estado del futuro no será como el presente. El matrimonio es necesario ahora por causa de la necesidad de ayuda mutua y de procreación para el mantenimiento de la raza humana. Pero en la vida glorificada de la resurrección, ninguna de las dos cosas revestirán la necesidad actual, porque entonces no habrá muerte. Apocalipsis 21:4. Jesús llamó la atención a los saduceos sobre una cita de Moisés, donde se le presenta desde la zarza ardiendo como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los patriarcas de la nación hebrea. El argumento es sencillo. Si Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, debe concluirse que Abraham, Isaac y Jacob viven esperando la resurrección. Así de sencillo, ¿verdad? Que ellos están esperando también la resurrección de toda la humanidad, de todos los que vamos a resucitar, de los que se van a ir en el rapto. Bueno, la fuerza del argumento descansa en que Dios no dijo yo era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él dijo en esta palabra, y lo acabamos de leer, ustedes lo acaban de escuchar, donde dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Más claro ni el agua, ¿verdad? Esta verdad revelada constituye la esperanza para cada creyente en todas las dispensaciones. El Dios de la Biblia es un Dios personal, un Dios para usted, para el que cree, para el que lo busque de todo corazón, lo va a encontrar, ¿verdad? El omnipotente que puede resucitar y lo ha establecido y prometido es el Dios no solo de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino también de nosotros, los pequeños y débiles creyentes de esta dispensación. Así como fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora es el Dios de los gentiles también, el Dios de nosotros, porque nos ha alcanzado por su amor y su misericordia, porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, pues yo soy alcanzada por las misericordias de Dios en esta dispensación. Gracias a esa misericordia en esta dispensación, nosotros estamos siendo alcanzados. La esperanza cristiana no descansa en promesas, sino la persona de ese Dios que se hizo hombre para llevar al hombre a la participación de la divina naturaleza. El mismo Dios, Jehová del Antiguo Testamento, es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. En el Nuevo Testamento, que ahora es con nosotros, Dios está
con nosotros, con la humanidad. Ahora está con nosotros, ¿cómo? Por medio del Espíritu Santo. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, he aquí, Emmanuel, Dios con vosotros. ¿Por qué? Porque lo recibimos por medio del Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, pues todos los que tenemos el Espíritu Santo podemos decir abiertamente que Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo está en nosotros, con nosotros, ¿verdad? En el nuevo que se hace esperanza para cada cristiano, viene en unión con cada creyente. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, ¿cómo? Por medio del Espíritu Santo. Aquí está más claro, ni el agua, ¿verdad? Es muy importante para poder resucitar en aquel y gran día, cuando Jesucristo venga por su iglesia. Es necesario, ¿verdad? Esa resurrección que estos saduceos estaban tentando al Señor Jesucristo, pero era real, es real. Esa gran resurrección que nosotros vamos a tener en ese gran día, ¿verdad? Donde se nos va a dar un cuerpo glorificado y vamos a estar adorando y alabando al Rey de Reyes por toda la eternidad. Ahí no habrá más llanto ni habrá más clamor, sino que Él nos enjuagará toda lágrima, ¿verdad? Bueno, pues este es el estudio del día de hoy. Mis deseos es que Dios les bendiga, y el pastor nos va a despedir con una oración. Hermanos, muchas gracias por su tiempo. Dios los bendiga. Está haciendo bastante calor, pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Damos gracias, Señor, por el estudio Gracias, de tu palabra, Señor. que es Gracias, muy bonita, Señor. Gracias. Bendícenos, Señor. Gracias. Danos de tu espíritu, de ese Gloria a espíritu tu que nombre. Gracias. tú das, Gracias. Señor, al que cree, Señor, Amén, porque Jesucristo. para eso, Señor, Gloria. tú moriste, Señor, para derramar tu presencia en nuestros corazones.